nombre genérico de este sensor es sensor de temperatura del refrigerante. Vamos a empezar a estudiar muy rápidamente su función, porque este curso lo quiero enfocar más hacia el diagnóstico. Esta parte es para que entiendan por qué hay que diagnosticar y por qué hay que seguir un método de diagnóstico específico del sensor. La función del sensor, estamos hablando de un motor de combustión interna, donde se quema aire y combustible y se genera calor. El calor no es constante en un motor de combustión interna, el calor tiene un pico. Si graficáramos el calor, la temperatura de la flama, la temperatura de los gases, digamos que la temperatura sube, tiene un pico cuando se están quemando los gases, que se llama temperatura de flama o temperatura máxima de flama, puede durar hasta 20 grados después del punto muerto superior, dependiendo del vehículo. Tiene una duración entre 1,2 y 2,5 milésimas de un segundo, y en ese lapso se genera una temperatura altísima. En motores a gasolina modernos, estamos hablando de 950 o más, ya hay motores de 1100 grados de temperatura de flama, y es peligroso. Primero que todo, hay que aclarar que ese calor obtenido es el que se va a convertir en presión y va a empujar los pistones y se va a convertir en torque y potencia en las ruedas. Y ese calor lo necesitamos que sea el más alto posible, pero al mismo tiempo alrededor, como se ve en la imagen, hay piezas que están en contacto, así sea en milésimas de segundo, con una temperatura muy alta. Por ejemplo, un pistón de aluminio puede tener temperaturas de fundición de 664, 663 grados centígrados. Es decir, si está sometido a estas temperaturas, ya sea por un tiempo muy corto, es posible que empiece a afectarse el metal, no derretirse, pero sí a envejecerse y fragilizarse. Por lo tanto, los motores vienen con un sistema de refrigeración, con un líquido refrigerante que recorre alrededor de la cámara de combustión, y el calor durante la combustión pasa, toca la pared de la cámara, cilindro, culata, cabeza de motor, se conduce por el metal y llega hasta donde está el líquido refrigerante. Durante la combustión, cerca del 14 o el 16% de ese calor generado en la combustión pasa directamente al sistema de refrigeración. Es decir, estamos hablando que en un motor moderno, durante esa 1,2 a 2,5 milésimas de segundo, puede llegar al líquido refrigerante 120, 110, 115 grados, más la temperatura que le llega procedente de válvulas, de pistones, de anillos. Cerca del 29 al 33% del calor generado llega por varios medios al sistema de refrigeración. Es decir, estamos hablando de un motor de hace 30, 40 años, podemos estar hablando que al sistema de refrigeración le puede llegar entre 120 y 130 grados durante la combustión, y en un vehículo moderno le pueden llegar entre 170, 180, 190 grados. Por eso, a medida que se fueron desarrollando los motores, se prohibió el uso del agua pura, que era el refrigerante clásico natural, y se empezaron a utilizar refrigerantes, que era una mezcla de alcoholes, sales y agua destilada que resistía a una temperatura mayor. Ese líquido es impulsado, recorre alrededor de las cámaras de refrigeración, la bomba es la que lo impulsa, y el sensor de temperatura está ubicado siempre cerca del termostato, es decir, a la salida del motor. Dentro del sensor hay un termistor, o sea, un elemento, una cerámica térmica. Eso significa que cambia su resistencia con la temperatura. La más común es NTC, coeficiente negativo de resistencia, es decir, va disminuyendo su resistencia a medida que se va calentando. Ese sensor debe estar en contacto con el líquido refrigerante, y el líquido refrigerante le transmite el calor al sensor,
y el sensor mide esa temperatura y lo hace en cercanías del termostato. Entonces, ahí estamos viendo una cosa, el sensor es el encargado no de medir la temperatura del motor, es imposible, aunque hay sensores que lo miden, son experimentales y se utilizan en los laboratorios, los fabricantes de motores los utilizan cuando están haciendo las verificaciones internas del proceso de combustión, pero desde el punto de vista comercial no se utilizan. Se utilizan estos sensores que miden a la salida la temperatura del líquido refrigerante y lo miden en cercanías del termostato. El termostato es la válvula que permite que el líquido pueda circular hacia el radiador o no circule hacia el radiador. Por lo tanto, este sensor está sensando, está midiendo qué temperatura del líquido que hay a su alrededor en cercanías de la válvula que permite el paso hacia el radiador. El computador suministra una señal de referencia. Los cambios en la temperatura del refrigerante hace que se transfiera el calor desde la parte externa del sensor hacia el termistor. La resistencia del termistor cambia y eso cambia la señal de referencia. Y ese cambio que siente el computador entre la señal que le suministró al sensor y el cambio que produjo el sensor es lo que el computador traduce como temperatura del líquido refrigerante. Esa interpretación la hace el computador. Por lo tanto, vemos que para que esta señal funcione adecuadamente se necesitan varias cosas. La primera, que el sistema de refrigeración esté trabajando en condiciones normales. Un sistema de refrigeración conduce calor desde la cámara hasta el líquido refrigerante, controla el paso del refrigerante hacia el radiador, sí o no. Cuando tiene el paso cerrado hacia el radiador, que lo hace con el termostato, hace que el líquido circule solamente en el interior del motor para que el motor pueda alcanzar la temperatura de operación requerida. Ese líquido se mueve cuando el termostato se abre, el líquido circula a una determinada velocidad que la genera la bomba. La bomba tiene un caudal específico y esa velocidad hace que el líquido circule por todo el sistema. En el radiador se produce la transferencia térmica con el aire, ayudado en algunos casos con el ventilador, y el sistema, para que trabaje adecuadamente y resista esa muy alta temperatura, el líquido no se evapore, trabaja en forma hermética y a presión, o sea, no debe existir fugas. Por lo tanto, si hay algún tipo de problemas en el sistema de refrigeración, eso se refleja en la señal que el sensor genera y puede ser tomada esa señal como un daño. Me explico. Es posible que en algunas ocasiones ustedes hayan detectado lo que se llama un código de falla atribuido al sensor de temperatura del refrigerante, pero es posible que esa falla haya sido generada por un daño en el sistema de refrigeración y no por un mal funcionamiento del sensor ST. Por lo tanto, uno debe hacer las pruebas en forma complementaria. A veces se utiliza ese camino fácil. Vemos un código de falla del sensor y decimos, ah, es el sensor. Inclusive yo en redes veo muy seguido que dice, mire, me salió el código del sensor ST, el P0117, cambia el sensor y sigue igual. ¿Qué será? Pues resulta que el sensor no controla nada, él simplemente mide lo que está a su alrededor y si el sistema de refrigeración tiene un problema, pues la señal del sensor generará o transmitirá ese tipo de problemas y no es achacable a mal funcionamiento del sensor. Si no hay líquido refrigerante, el termistor no recibe casi temperatura. Más ni siquiera se activa un código de falla y el motor se puede dañar completamente. Porque este sensor necesita estar en contacto con líquido. Cuando no hay líquido dentro del sistema de refrigeración, entra aire porque no hay vacío en el sistema de refrigeración y el aire es un pésimo conductor eléctrico comparado con el líquido refrigerante. Por lo tanto, si el nivel del refrigerante está bajo y no hay suficiente líquido refrigerante alrededor del sensor, la señal del sensor será diferente y puede inclusive generar un código de falla. Por lo tanto, es obligatorio que el sensor siempre esté en contacto con el líquido refrigerante. Y si se utiliza agua, la temperatura de vaporización, la que produce las burbujas del agua, es mucho más baja que cualquier refrigerante
de buena calidad que haya en el mercado. Esas burbujas circulan por todo el sistema y las burbujas, como se ve en la imagen a su derecha, actúan como una especie de barrera. Esas burbujitas tienen una temperatura más alta que el líquido, por lo tanto, no transmiten el calor que viene del líquido hacia el sensor y la transferencia de calor disminuye y la señal del sensor puede cambiar. El uso del agua puede desviar la señal del sensor de temperatura refrigerante 2 o 3 grados, puede haber 2 o 3 grados de diferencia, que aparentemente no es importante, pero en el ciclo de precalentamiento y calentamiento de motor se puede volver muy, pero muy importante y puede a largo plazo generar gastos económicos en mayor consumo de combustible porque el computador recibe una señal con un pequeño retraso debido a que el agua está produciendo muchas burbujas y esas burbujas están creando una barrera que no deja transmitir la información y esos 2 o 3 grados puede hacer que se demore 1 o 2 minutos más el computador en activar lo que él denomina su ciclo ya de operación normal, que en algunos casos lo llaman el ciclo o lazo cerrado de operación, que es cuando entra en funcionamiento o cuando acepta, no es que entre, sino cuando acepta el computador la señal del sensor de oxígeno. Por eso el uso de agua está prohibido desde la década de los 80. Se utiliza un refrigerante, el refrigerante, aunque sí se producen burbujas, produce muchísima menos cantidad, permitiendo que la transferencia de calor sea normal. De ahí la importancia que tiene esto, el cambiar las reglas del juego, el no utilizar un refrigerante adecuado, el utilizar agua en vez de refrigerante, el no revisar el sistema de refrigeración puede llevar a que la señal del sensor sea diferente sin encender, activar un código de falla. Eso es importante. No necesariamente activa un código de falla cuando haya tema de refrigeración. Por lo tanto, para saber en dónde está esto, hay que buscar paso a paso la falla posible. Uno, hay que saber si el estado y funcionamiento del sensor es correcto, el estado del termistor, el estado del circuito interno. Esas revisiones hay que hacerlas a un sensor de temperatura de refrigerante. Hay que verificar los circuitos eléctricos que suministran la señal de referencia y que suministran la señal que el sensor cambia. Estamos hablando del circuito de alimentación o voltaje de referencia del sensor. Estamos hablando del circuito negativo o de masa, retorno. Acuérdense que los motores no tienen tierra desde el punto de vista eléctrico, tienen es masa. Tierra es tierra, literal, contacto literal a tierra, y el contacto literal a tierra que tiene un vehículo lo hace con un aislante que son los cauchos de la rueda. Está la fuente eléctrica que genera la señal, que es el computador e indirectamente la batería y el generador del vehículo. Por último, hay que agregarle el funcionamiento adecuado del sistema de refrigeración, es decir, para diagnosticar completamente la falla atribuida a un sensor de temperatura, hay que hacer un diagnóstico del sistema de refrigeración, hay que hacer un diagnóstico del estado y funcionamiento del sensor y hay que hacer un diagnóstico del circuito eléctrico externo, cableados, computador, etcétera, del sistema. 3 grupos de pruebas hay que hacer, no solamente mirar con un escáner si existe un código de falla y cuando aparezca un código de falla no enviar el sensor sin haber hecho verificaciones previas. Que